Neurofisiología en la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque hay varios tratamientos disponibles, la mayoría de ellos no son completamente efectivos y pueden tener efectos secundarios graves. La neurofisiología es el estudio de la actividad eléctrica y química en el cerebro y es un campo crucial para entender la epilepsia. En este artículo examinaremos la neurofisiología en epilepsia y cómo una mejor comprensión de la actividad cerebral puede llevar a tratamientos más efectivos y menos invasivos. La epilepsia es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la presencia de convulsiones recurrentes. Las convulsiones son el resultado de una actividad eléctrica normal en el cerebro. La neurofisiología es el estudio de la actividad eléctrica y química en el cerebro y es un campo importante para entender la epilepsia. Los avances en la neurofisiología han permitido a los médicos y los investigadores estudiar la actividad cerebral durante las convulsiones y determinar las regiones del cerebro que están involucradas en la epilepsia. Los médicos y los investigadores estudian la neurofisiología en epilepsia utilizando una variedad de técnicas que incluyen electroencefalografía, magnetoencefalografía, tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética funcional. Estas técnicas permiten a los investigadores medir la actividad eléctrica y química en el cerebro durante las convulsiones y determinar las regiones del cerebro que están involucradas en la epilepsia. En los últimos años ha habido avances significativos en la comprensión de la neurofisiología en epilepsia. Los investigadores han descubierto que hay una relación estrecha entre la actividad eléctrica y química en el cerebro y las convulsiones en la epilepsia. También han identificado las regiones específicas del cerebro que están involucradas en las convulsiones, lo que permite a los médicos tratar la epilepsia de manera más efectiva y menos invasiva. Una mejor comprensión de la neurofisiología en epilepsia puede llevar a tratamientos más efectivos y menos invasivos. Los médicos pueden utilizar la información obtenida a través de las técnicas de neurofisiología para determinar la causa de la epilepsia y seleccionar el tratamiento más adecuado. Actualmente, los tratamientos para la epilepsia incluyen medicamentos antiepilépticos, cirugía y estimulación del nervio vago. Sin embargo, estos tratamientos tienen limitaciones y efectos secundarios, por lo que puede ser especialmente problemático para las personas con epilepsia refractaria que no responden bien a los tratamientos actuales. La estimulación cerebral profunda como una alternativa prometedora es una técnica en la que se implanta un dispositivo en el cerebro que envía impulsos eléctricos para controlar la actividad cerebral. La estimulación cerebral profunda se ha utilizado con éxito en otras enfermedades neurológicas como el Parkinson y se está investigando como una alternativa prometedora para el tratamiento de la epilepsia refractaria. La neurofisiología puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de la estimulación cerebral profunda para el tratamiento de la epilepsia. Al estudiar la actividad cerebral durante las convulsiones, los investigadores pueden identificar las regiones del cerebro que están involucradas en la epilepsia y determinar la mejor ubicación para el implante del dispositivo de estimulación cerebral profunda. Además de monitorear la actividad cerebral después de la implantación, los médicos pueden ajustar los parámetros de estimulación para optimizar la efectividad del tratamiento. En resumen, la neurofisiología en epilepsia es un campo crucial para entender la actividad cerebral durante las convulsiones y desarrollar tratamientos más efectivos y menos invasivos para la epilepsia.
Los avances en la comprensión de la neurofisiología en epilepsia, como la estimulación cerebral profunda, están brindando nuevas opciones para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Con más investigación y desarrollo, la neurofisiología en epilepsia tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.